30 en adelante, pero estamos llevando desde el 33 hasta el 37, ¿no? Vamos a leer su palabra nuevamente en esta preciosa tarde y noche. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, el Hijo y el Santo Espíritu de Dios. Dice así: y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra ni tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino había disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a leer una oración. Padre bendito, mi Dios todopoderoso, Señor mío, Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente, Padre, una vez más, Señor, como cada día, cada momento, Padre, de venirnos, Señor mío, Padre, de cada semana, Señor mío, Padre, podernos congregar, Señor, una vez más, Señor. Gracias a tu amor, gracias a tu bondad y tu misericordia cada día, Padre, porque tu misericordia, Padre, no han decaído, mi Dios todopoderoso, Señor mío, Padre. Padre mío, Dios mío, Señor, mira, Padre, tu palabra nuevamente va a ser expuesta, Señor mío, Padre. Va a ser corrida nuevamente, Padre, en este lugar, Señor mío, Padre. Que tu presencia, mi Dios amado, Padre, ahí fluya, mi Dios todopoderoso, Señor mío, Padre. Ahí, mi Dios amado, Padre, en este lugar, Señor mío, Padre, mi Dios todopoderoso, Señor, sea derramando tu presencia, Padre mío, Dios mío, Señor mío, Padre, para que, mi Dios amado, para poder entender y comprender cada día más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, edifícanos cada día en nuestras vidas, Señor bendito, Padre, lo que tengas que hacer cada día en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, Padre, ahí te pido ciencia, sabiduría y conocimiento cada día más a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, le doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la oportunidad de aplauso? Bendito sea su nombre. Bueno, mis queridos hermanos, ya estamos por terminar. Ya no más falta 2 carillas nomás, nada más, y ya terminamos, iglesia del Señor. Yo sé que me imagino que ya estar cansado, digo yo. Me imagino yo, el hermano, nuevamente aquí. Ahora se ha tomado los viernes, dice santo el Señor. Pero ¿qué puedo hacer? El Señor, cuando le dije, me hizo recordar ese sueño que me dijo en versículo Juan 8:2. Y eso no me voy a olvidar, porque las cosas de Dios nunca se olvidan. Y Dios te da al Señor a entender, es enseñanza. Es enseñanza y la gloria siempre de Dios. Y si Dios permite, ahí donde estaba el día sábado, me dio otra enseñanza, Señor, ahí. Santo el Señor. Y eso lo voy a llevar nuevamente para la iglesia cuando nuevamente el Señor lo permita nuevamente predicar. Sí, mi querido hermano, así que no se moleste, no se incomode. Solamente el hermano está aquí, nuevamente los viernes que dice, se va a tomar los viernes y no va a tener a los otros hermanos. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Pero gloria a Dios. Santo es el Señor. Así, mis queridos hermanos, estamos llevando sobre la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que debemos ser ejemplo de Él, ¿no? Ya vimos, bendito sea su nombre, lo que Dios no le gusta, lo que Dios no le agrada, que siempre deseamos, como siempre, humilde y sencillo a la voz de Dios, que seamos un servidor de Él, ¿no? Y aún más, tener ese amor que Dios quiere para cada uno con vosotros, aún de la iglesia, cada uno amándonos unos a otros como hermanos en Cristo, ¿no? Por eso Pablo recalca en la carta de Filipenses, nos quedamos ahí
En Filipenses capítulo 1, versículo 27. ...27 y 28... ¿no? Dice... solamente que os comportéis, dice... como es digno del Evangelio de Cristo... para que, o sea que vaya a veros... o que esté ausente... oigan de vosotros que estáis firmes... en un mismo espíritu... combatiendo unánime por la fe del Evangelio... y en nada intimidados. Intimidar, tener miedo, infundir o asustar. Por eso dice intimidado, dice, por lo que se oponen, ¿no? Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, ¿no? ¿Cómo no, el apóstol Pablo, cómo nos hace ver, comprender, dice, solamente comportémonos bien en el Evangelio, dice, ser digno, dice, merecer, dice, algo en sentido favorable o adverso, dice, que se comporta, dice, con seriedad y respeto, ¿no? Ese es un digno, comportarse bien en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice el Evangelio de Jesucristo, para que os sea que vaya a verlos, que esté ausente, presente, oigan de vosotros, estemos firmes cada día en este Evangelio. Seamos en un mismo espíritu, ¿no? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, ¿no? Aquí Pablo nos escribe, dice que vivan como es digno del Evangelio de Cristo. La iglesia que vive es digno del Evangelio de Cristo. Es aquella lucha. Como digo, no es fácil andar en los caminos del Señor. Siempre vamos a estar teniendo aflicciones, luchas, pruebas, lo que se vayan a levantar, santo el Señor. Unida, dice, contra las fuerzas, dice, del diablo, ¿no? Que muchas veces el enemigo quiere atacar, quiere agredir al cristiano. Por eso es importante, cuán importante, hermanos, mis queridos hermanos, ya la oración, como siempre digo, orar a tiempo y fuera de tiempo, no descuidarnos, porque siempre va a haber una lucha, siempre va a haber, bendito sea su nombre, algo que se vaya a presentar. ¿No? Como yo estaba en mi trabajo, santo es el Señor, y estaba escudriñando ahí en mi tiempo libre de trabajo, y se acerca un varón y me dice, hermano, que está copiándole. Y yo le dije, varón, no, le digo, estoy escudriñando. Yo le digo, ¿tú sabes qué es escudriñar? Le digo, no. Entonces yo le dije, escudriñar es investigar. Dice. Y yo le dije, como cuando estaban las bibliotecas, uno que iba a la biblioteca a investigar, a averiguar qué tema va a ser, ¿no? Entonces, así mismo, cuán importante es el internet de averiguar, de investigar, ¿no? Es muy diferente. Entonces, siempre, como le digo, se vaya a presentar el momento en que cuando tú estás buscando de Dios, se va a presentar alguna de otra forma. La manifestación te vaya a provocar. Por eso le dice el apóstol Pablo, dice que nos comportemos como dignos, comportémonos bien, santo el Señor. ¿No? Entonces nos dice el apóstol Pablo que seamos, bendito sea su nombre, que la fuerza del diablo, dice, y para que puedan existir esta unidad en el cuerpo de Cristo. Y que permanezca en nuestro corazón la humildad. Y nuevamente le carga al Señor la humildad, dice, de reconocer
dice, reconocer que nuestros hermanos y hermanas están puestos en nuestro lado para brindarles nuestro servicio. Cuán importante, ¿no? Aquel hermano que darle la ayuda, como les dije anteriormente, iglesia del Señor. Si ve el hermano que está caído, levántalo. Si ve el hermano que necesita algo, ayúdalo. ¿Saben qué? Extendré la mano. No le vas a dejar ahí. De eso se trata la unidad, lo que el apóstol Pablo está diciendo, la humildad. O sea, la unidad, que seamos unidos, no desunidos. Brindarle nuestro servicio, ni mucho menos dice querer imponer nuestra voluntad, ¿no? Así que, amados, procuremos la humildad que hay en el corazón de Cristo, y cuando vivamos en esta hermosa humildad, entonces de corazón buscaremos lo mejor para nuestra iglesia, recordando que la humildad contribuye a la unidad. ¿Qué es contribuir? De eso se trata, santo del Señor, de la ayuda del hermano, de la hermana. Aún en la iglesia, si hay algo, falta algo que hacer, aquí en la iglesia ayuda. Santo es el Señor. La humildad es exaltado, dice, por Dios. ¿No? La humildad es exaltado por Dios, que Él se comporta en gran entusiasmo o apasionamiento, una pasión, ¿no? La humildad, ¿no? Ahí vemos lo que dice en Marcos 9, 34, 35, dice: mas ellos callaron, porque el camino disputado entre sí, dice, ¿quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Cuando Jesús le pregunta sobre el tema de la discusión, sea la disputa que habían entre ellos, ¿no? Qué sé yo, algo que no le gustó, no le agradó. Entonces había esa disputa, esa contienda, por eso dice una discusión, dice, entre ellos. Quedaron callados como muertos, que les decía: ¿qué muestra este silencio en los discípulos? Cuando Jesús le estaba hablando y ellos se quedaron sorprendidos, quedaron callados, ¿no? Quedaron en silencio. Este silencio en los 12 muestra que estaban avergonzados delante de su maestro. ¿Por qué le dice el Señor que estaban avergonzados de su maestro? Ahí vemos Juan 13:13, era el maestro, el Señor Jesucristo. No es lo que Él ha enseñado a ellos. Se habían hecho una idea equivocada del reino de Cristo. Por tanto, el sentir que hay en ellos es contrario de su doctrina. Porque, como siempre digo, Dios conoce los pensamientos. Conocía los pensamientos de ellos, ¿no? Ellos querían, pensaba que el Cristo de la gloria, pensaba que ya no iba a estar. Ellos querían tomar el lugar, ¿no? Por eso les decía: ¿quién será el mayor? Pero como Jesús conocía a sus discípulos, lo confrontaba con la palabra. Por eso ellos se quedaban asombrados, dice que estaban avergonzados delante de su maestro. En la doctrina en que ellos estaban, dice, ahí vemos más Mateo 16:12, 15:8. Dice, los discípulos estaban buscando una posición, miren, una posición que quiere decir una manera de estar colocado, una persona de un rango, un nivel. Buscaban esa posición estos hombres, ¿no?
una posición, dice, de reconocimiento del primer lugar. ¿Sí vio? Buscaban un puesto ellos. Pero irónicamente el orgullo impide tener el reconocimiento que Jesús, vemos en el pasaje, que en lugar de obtener o alcanzar la posición que ellos buscaban. Y vamos un momentito en Marcos. ¿Cuál era esa posición que ellos querían? La petición de Santiago y Juan. ¿No? Ahí vemos en el 35, capítulo 10 del 35, hasta el 45. Dice, entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos, el uno dice a tu derecha y el otro a la izquierda. Miren, ¿no? Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándole dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Miren lo que ellos pedían, ¿no? No era algo difícil que ellos pedían, estos hombres, ¿no? Querían sentarse al lado del maestro, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Pero Jesús, ¿qué le dijo? ¿Beberéis del vaso? ¿Seré bautizado? Le dijo. Pero no era para eso, era para aquellos que para quienes dijo que era, para quienes estén preparados, ¿no? Por eso muchas veces, iglesias del Señor, a veces pensamos que quiere decir somos los mejores, no es así. A veces pensamos que yo soy más que el otro, no es así. Tienen que ser un servidor. Por eso es importante ser grande, entre vosotros será vuestro servidor, dice la palabra. ¿No? Grande, hermanos, de estar en el Señor, sirviendo al Señor de arriba abajo. Por eso Él nos da el mayor ejemplo, como les dije, de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. La posición que ellos buscaban y que fue causa de la discusión entre ellos le llevó a ser avergonzados y terminaron humillados. Como le dije, Dios los avergonzó lo que ellos estaban queriendo pedir. Santo el Señor. Qué interesante que muy pronto que se le haya olvidado el anuncio de la muerte de Cristo y que su mente se enfocara en el pensamiento de quién obtendría el primero, ¿no?
Entre ellos dice, este tipo será el tipo de hombre que Jesús escogió para ser su discípulo, pues este tipo de persona vino a dar su vida, ¿no? Vino a dar su vida por cada uno de vosotros. Gloria a Dios que Dios nos alcanzó por su gracia y misericordia. Ahí vemos en Juan 3:16, que recalca un texto muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él dio la vida por usted y por mí, iglesia del Señor. Y ellos no entendían que eso es lo que el Señor les hablaba, de dar su vida por el pueblo. Ahí también vemos en Mateo 20:28, también habla Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida a muchos en rescate por muchos. También en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál está hablando? Del impío de amigos, ¿no? Hablando a la iglesia, hablando a los hermanos, amigos. Ya no le llamó discípulos, sino que le dijo amigos. ¿No? Y así mismo en 1 de Juan 3:16. A eso se refería Jesús, de dar su vida. Pero estos hombres no entendían lo que el Señor estaba diciendo. En 1 de Juan 3:16 nos dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Como dije esa vez, usted diera la vida por el pastor, usted diera la vida por el hermano, por la hermana. Un gran ejemplo que nos da nuestro Cristo de la gloria, iglesia del Señor. Por eso dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también dice el apóstol Juan, nosotros debemos poner nuestra vida también por los hermanos. Santo el Señor. ¿Qué nos muestra esto? El carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios, iglesia? Es el amor, la bondad, la misericordia, su gracia. ¿No? Dios ha llamado a muchas personas para seguirle. Ahí vemos Mateo 22:14. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cuántas veces el Señor sigue llamando? Sigue diciendo, pero muchas veces el hombre no quiere oír la voz de Dios. No quiere saber de Dios. ¿Cuántas veces se le ha pregonado el evangelio de arriba abajo? Se le ha predicado, aún más en esta nación que ha sido predicado de arriba abajo la palabra, pero aún así no quieren venir, no quieren hacer caso, no quieren reconocer. Entonces no habrá excusa cuando parte de esta tierra y Dios dará, el hombre tendrá que dar cuenta a Dios. Y Dios va a ver a esto, como siempre digo, Él siempre va a ir con Dios con pruebas, va a mostrar las pruebas. ¿Cuántas veces no se te ha ido a predicar el evangelio? ¿Cuántas veces no te han hablado de mí y no quisiste? ¿Cuántas veces te llamé y no quisiste? Entonces, tenemos un Dios justo que Él va a mostrar las evidencias, ¿no? Las cámaras que usted ve aquí en lo terrenal, cuántas malas cámaras, el ojo de Jehová, que Él está en todo lugar. Santo del Señor.
¿Cuánto alaban y bendicen el santo nombre de nuestro Dios? Dice, no porque sean especiales en sí mismos, sino Él muestra su gracia, como le dije, y gloria al llamar pecadores al bendito. Mire lo que nos dice en Mateo 9:13. Mateo 9:13, ¿me encontró? Y mire cómo le dice: ir, dice, vayan, y hablen, dice, ir pues, y aprender, dice, lo que significa misericordia. Mire que nos hace recalcar, Señor, aprender lo que significa misericordia. ¿Qué significa misericordia? La misericordia se diferencia de la gracia, en que la gracia considera el hombre como culpable, actuando en favor de él, a pesar de su absoluta falta de méritos. Lo que significa la misericordia, iglesia del Señor. No. Mérito es la cualidad o acción por la que una persona merece una cosa. Tus logros, tus méritos que has hecho aquí en lo terrenal. Lo que tú, bendito sea su nombre, has prolongado, has cosechado. No. Tuviste esto, tuviste todo lo que aquí en la tierra. No. Pero ¿qué dice? La misericordia se diferencia de la gracia en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor de él. Actuando, dice, culpable de qué? Culpable de las cosas que Dios no le agrada, las cosas malas que el hombre hace cada día en estos tiempos. Gloria a Dios que Dios nos alcanzó, tuvo misericordia de nuestras vidas. Y cuánto más está llamando los de allá de afuera al hombre que no tiene Cristo. El hombre que son culpables de tantas cosas, de tanto delito, de tanto daño que ha hecho. En la misericordia se destaca el carácter compasivo, el amor. ¿Sí vio? El carácter compasivo, el amor. Es un Dios de amor, iglesia del Señor. ¿No? Por eso dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Sí vio? Ahí me refleja el carácter del amor, la compasión de la misericordia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? ¿Cómo es el amor de Dios? Compasivo. Pero muchas veces el hombre desecha el amor de Dios. Desprecia la misericordia cada día que Dios da. Y el énfasis, dice, de este aspecto de la actitud de Dios hacia el hombre tiene que ver con la condición mísera. Miren, con la condición mísera. ¿Qué es mísera? Un desdichado, un infeliz, un miserable, un pobre, un insignificante, necesitado, un triste, un avaro, tacaño. Ese es un mísera. ¿No? Y Dios quiere alcanzar. Ahí vemos también, mire, en Romanos 9, 15, 16. Ahí habla, Dios hace misericordia con el que tiene
tener misericordia, como es la misericordia de Dios. Romanos 9, 15, 16 dice: pues Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré, dice, del que yo compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Sí vio? Esas son las misericordias de Dios que está dando. Ahí vemos también en Romanos 11:32. Porque Dios sujetó, dice, a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Algo de sujetar. ¿Sí vio? Nos sujetó el Señor. ¿Qué? Estábamos, dice, en desobediencia. En desobediencia. Y Él nos trajo, Él nos sujetó para tener su misericordia, que Dios no tiene que decir. Santo es el Señor. Efesios 2:4 también habla. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que Él nos amó. Nuevamente recarga su misericordia, porque es rico en misericordia. Su misericordia no ha decaído, como le dije. Cada día existe la misericordia de Dios. Porque Él nos amó. ¿No? Santo es el Señor. Se me viene un versículo en Jeremías. Uno 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, que te di por profeta a las naciones. Antes, dice, que te formase en el vientre te conocí. Y sabía que el Señor iba a estar en tus caminos, iba a estar aquí. ¿Por qué? Que porque era mucho de no, es por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios que nos trajo. La misericordia de Dios que nos alcanzó. La misericordia de Dios que nos sujetó. Santo el Señor. De esas misericordias. Iglesia del Señor, ¿cómo no está agradecido? Santo es el Señor. Entonces lo que el Señor dice en Mateo 9:13, ¿no? Lo que significa misericordia, vimos que es lo que significa la misericordia de Dios, que significa y aprender lo que significa misericordia. Quiero, dice, y no sacrificio, ¿no? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí vio? Él no quiere sacrificio, ¿no? Sino el que quiere obediencia. Que lo obedezcamos cada día, iglesia del Señor. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
También vemos en Efesios 2.5, miren lo que dice Efesios 2.5. Dice: y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por la gracia sois salvos. En el 7 dice: para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar, para mostrar, ¿qué va a mostrar? Algo de que implica una intención de exhibir. De exhibir, revelar. Esta palabra nos revela, ¿no? Esta palabra nos muestra cada día. Dice de exhibir, revelar o hacer evidente. Dios quiere que su gracia sea vista y reconocida por todos. ¿Sí? De eso se muestra el Señor. De eso se exhibe. ¿Cuántas veces el Evangelio se le predica? Hablando de Jesucristo, Cristo salva, rescata. De eso está exhibiendo. De dar a reconocer, como le dije, su gracia y su misericordia. Y reconocida y apreciada por la generación futuras, dice. En los siglos venideros, dice. Vemos en los siglos venideros, dice. Se refiere al futuro, en la época sucesiva de las generaciones que vendrán después de la época actual. ¿No? A este futuro que el Señor no ha cambiado, como digo Dios. Dice la palabra que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y sigue el Señor hablando, diciendo cada día, iglesia del Señor. Él no ha cambiado, dice su palabra, que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Por eso dice, se refiere al futuro, a la época sucesiva de estas generaciones. De un futuro, dice, venidero. Dice, es abundante riquezas de su gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido. No debemos merecer. Pero Dios nos plació así. Porque tuvo misericordia. Cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Dice, la gracia de Dios es un favor inmerecido, dice, abundante, inagotable y rica. Se refiere a la generosidad y misericordia de Dios manifestada en la salvación, manifestada en su salvación que ha dado. De eso se muestra. Por eso cuando estamos predicando, predicamos de Cristo, predicamos de la salvación. No hay otro tema que debemos nosotros predicar, solamente de Jesucristo. De Él estamos hablando. Por eso Él se está mostrando, se está exhibiendo, le estamos presentando al Cristo de la gloria cuando estamos predicando su palabra. Cuánto amor tiene cada día con el impío, con el inconverso. Él le sigue advirtiendo. Y esa es su generosidad que Él tiene.
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús se manifiesta a través de la obra redentora de Cristo, no solo para el presente, sino que también un testimonio de la gracia, el testimonio de cuando vino aquí en esta tierra, ¿no? Así es, mi querido hermano santo del Señor. Entonces debemos estar agradecidos cada día del Señor. Como digo, Él nos alcanzó, Él tuvo misericordia cada día de nosotros. ¿Cuánto más le sigue diciendo allá afuera el Señor? Que Dios le ama, pero aún así el hombre no quiere reconocer. Así que cuánto alaban y bendice el santo nombre de nuestro Dios. Ahí vemos también Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Iglesia del Señor. Y lo sigue haciendo cada día. Mientras nosotros mantengamos ese servicio, mientras nosotros tengamos ese llamado, mientras nosotros sigamos manifestándole. Iglesia del Señor. No desmayar, no descansar. Como decía mi pastor, no hay que darse vacaciones. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Santo es el Señor. De esa manera nosotros manifestamos. De esa manera nosotros hablamos. Jesús conocía las intenciones que había en el corazón de ellos. Y vemos Lucas 9:47. Dice, los discípulos tenían acerca de una grandeza, un tamaño excesivo de una cosa, extensión, un tamaño. Dice, también una majestad y poder. En eso. Y vemos la cualidad de una persona que es muy buena y noble. ¿De quién hablamos? De Dios. Ahí vemos Marcos 10:18. Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno si solamente Dios. ¿Por qué lo dice Jesús a este joven rico? ¿Por qué me llamas bueno? Está dando la prioridad primeramente a su Padre. Está dando el primer lugar a Dios. Como nosotros debemos también poner en primer lugar a Dios en todas las cosas. Sabemos que Jesús era bueno. Era el mismo Dios. Pero le estaba dando la honra a su Padre. Santo al Señor. Le estaba dando la honra. Por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Uno Dios. Entonces eso es lo que le estaba dando a entender Jesús a este joven rico. El único bueno era Dios. Y sabemos que Jesús era Dios. Santo es el Señor. En Marcos 9:35, entonces él se sentó y llamó a los 12. Le llamó Jesús a los discípulos. Jesús tomó una posición, se llama una postura de maestro, que Jesús se sentara. No indica que venía cansado del camino,
y quería un poco de reposo, sentado, dice, y sentado en la posición en que un maestro tomaba para dar su enseñanza. Por eso él buscaba una postura, ya para poder hablarle, poder enseñarle de Jesús lo que se refería, darle a conocer a sus discípulos. ¿No? Y con una voz fuerte y clara llamó a los 12. ¿Qué estás haciendo? Jesús así entonces dice, está a punto de iniciar una clase, la enseñanza sobre la verdadera grandeza que ha comenzado de ellos. Deben estar atentos, por el contenido de la lección es de suma importancia para ellos y para la iglesia de todos los tiempos. Entonces ellos escuchaban estas palabras, lo que Jesús le daba a hacer conocer, la grandeza, iglesia del Señor, de su señorío, de su poder, de su majestad, de que era grande, poderoso. Él se sentaba y les hablaba, que era el único, el inigualable, santo del Señor, de la grandeza de su poderío. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús le imparte en esta, dice, el pensamientos que ellos tenían y lo que significaba ser grande. Debían cambiar su idea, estaba al revés, dice, ser grande no consiste en que una persona se sienta muy alto, dice, mirando a los demás con desprecio o con actitud de orgullo. ¿No? En Primera de Samuel, santo del Señor. ¿Alguien me puede buscar en 1 Samuel, si no me equivoco, 6-7? Habla sobre el parecer. Perdónenme, hermano, se me pasó por alto si lo apunté. Primera de Samuel 16:7, ¿no? Amén, mi pastor, gracias. Se me pasó por alto ese versículo, pero gloria a Dios. Primera de Samuel 16:7. Ahí habla, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. ¿Qué quiere decir parecer? Aspecto físico de una persona. Dice, ni a lo grande, ni de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está, dice, delante de sus ojos. Delante de sus ojos. Santo el Señor, nos quedamos aquí, iglesia del Señor. Es una enseñanza bonita que el Señor me ha permitido de este versículo. Así que si Dios lo permite, vamos a